Tan raro, si la doctora Elena no fue la que pagó mi deuda, entonces ¿quién fue? Debe haber sido entonces un milagro. Doctora Elena, ¿sabe usted cuál fue el origen del pecado? Claro, Juan. La misma Biblia relata lo que sucedió en el cielo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en los versículos del 7 al 10. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Doctora Elena, ¿quiere decir que fue en el cielo donde se originó el pecado? Así es, Juan. Doctora Elena, en sí, ¿quién era este ángel? Juan, la Biblia nos dice en Ezequiel 28, 14 al 17, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste criado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Incluso antes de que el pecado entrara en la tierra, Dios le dio una señal a Adán en el huerto del Edén. Génesis 2, del 15 al 17. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, entiendo, doctora Elena. El pecado en el cielo se originó por el orgullo y la rebelión contra Dios. Pero, doctora Elena, ¿cómo se originó en la tierra? La Biblia nos cuenta la caída del hombre en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió la mujer: Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. ¡No es cierto! ¡No van a morir! Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió.
Entiendo, doctora Elena. Quiere decir que el primer pecado consistió en desobedecer la palabra de Dios y creer a la palabra de Satanás. Doctora Elena, pero en sí, ¿qué es el pecado? La Biblia nos da la respuesta en 1 de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, como lo dice 1 de Juan 3:8. Doctora Elena, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan, Jesucristo vino a este mundo para que podamos escapar de la condenación. Doctora Elena, yo no quiero pertenecer a Satanás. ¿Qué debo hacer? Ayúdeme. Debes resistir a Satanás en el nombre de Dios, como lo dice Santiago 4:7 y como dice Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y te aseguro que podrás vencer con la ayuda de Jesús. Sí, doctora Elena, quiero con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. ¿Podríamos vernos pronto? Me gustaría que me siguiera explicando sobre las consecuencias del pecado. Hola, me llamo Alejandro Pérez. Repasemos rápidamente lo que acabamos de aprender. En primer lugar, aprendimos que el origen del pecado fue en el cielo, por la transgresión de un querubín quien fue expulsado a la tierra. En segundo lugar, aprendimos que el primer pecado en la tierra fue por la desobediencia de la palabra de Dios y creer en Satanás. Además, sabemos que si nos mantenemos en el pecado, somos esclavos del diablo y nuestro fin será la muerte eterna. Pero no olvides, Dios te ama y preparó un plan para salvarte. Nos vemos en la lección número 5. Dios te bendiga.